CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos una exclusiva hoy día. Rompe su silencio el ex canciller Alberto Van Klaveren. Agenda abierta. La grabamos hace pocos momentos la entrevista. Cable chino, candidatura Bachelet, la reforma constitucional y sus posibles efectos en la imagen de Chile. Su relación con el expresidente Gabriel Boric. ¿Pensó alguna vez en renunciar? Eso y muchísimo más. Tema de aranceles, los países no alineados. Muy noticiosa la entrevista, no se la pierdan. Ya viene en CNN Prime, que comienza con estos titulares. El senador de la UDI, Sergio Gaona, afirmó que no existe ninguna irregularidad en sus actuaciones como parlamentario. Esto tras el allanamiento de su oficina y la del también senador Miguel Ángel Calisto por el presunto delito de cohecho en la JUNAEP. La Fiscalía investiga además fraude al fisco, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias. El presidente Kast rechazó de plano la idea del senador y timonel del Partido Republicano Arturo Esquella, quien dijo que un plebiscito para zanjar la reforma constitucional de seguridad es una opción que no se puede descartar. Luego aclaró que se refería a una opción hipotética, no una propuesta. El ministro Martín Arrau aseguró que están abiertos a hacer cambios para que el proyecto siga con su tramitación legislativa. El Ministerio de Salud amplió la alerta sanitaria a las regiones de Antofagasta y Tarapacá debido a la emergencia que provocaron el sistema frontal y los aluviones. La Moneda, además, constituyó una mesa técnico-política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama, para lo que se van a usar recursos provenientes de la venta de activos fiscales. Y en temas internacionales, un sismo de magnitud 7,2 se produjo en el sur de Perú, en la zona rural de Ayacucho. Según el Instituto Geofísico de ese país, el movimiento ha generado una serie de réplicas en la provincia de Parinacochas, donde aún se evalúan algunos daños estructurales. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Afectados y también militares trabajan en la limpieza de las calles de Tocopilla tras el paso de los aluviones. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal Lucas Aguayo, que nos entrega toda la información. Buenas noches, Lucas, te escuchamos. Buenas noches, Mónica. Sí, durante todo el día de hoy, fuerzas militares, también los propios afectados, como tú lo decías, trabajaron arduamente para poder remover el barro que se encontraba en las calles de Tocopilla, esto producto de los aluviones. Ustedes están viendo en pantalla dividida entonces el trabajo que hubo arduamente durante todo el día de hoy. ¿Por qué? Porque se teme de que ya en los próximos días se pueda secar este barro y sea muy difícil poder sacarlo de las calles y de las propias casas. Inclusive, mientras dábamos una vuelta por Tocopilla, podíamos ver que dentro de las cosas que ya se habían perdido, incluso había excusados, también veíamos neveras afuera de las casas, sillones, colchones, y los vecinos los que decían, sobre todo, es que de ahora en adelante ya necesitan ayuda más técnica, también ver el tema monetario. El día de hoy, por ejemplo, se empezó ya a ver el tema de la ficha FIBE, que son estas fichas de emergencia, para ver quiénes necesitan, por ejemplo, aportes monetarios para, por ejemplo, como decía el presidente José Antonio Kast el día de ayer, que se iba a ver, dependiendo del grado de afectación, cómo se iba a ir entregando estos aportes. Recordemos que son muchos los vecinos que todavía se encuentran afectados, son cerca de 800 los damnificados y más de 1.100 personas las que se están durmiendo a esta hora en albergues. Entonces es una situación bastante compleja. También el día de hoy hablamos con algunos vecinos. Si te parece, pasemos a escuchar parte de lo que decían a CNN. Perdimos todas las cosas y necesitamos ayuda aquí en la casa, mucha ayuda. No tenemos a nadie, soy la única que puede estar aquí en estos momentos porque mi hermano está con crisis allá en el liceo donde estamos quedándonos y mi mamá no se puede mover de allá abajo. No, pues el día del aluvión se vino, no estaba lloviendo tan duro y cuando sentimos fue que se desbordó, yo estaba dentro de la cocina, nosotros los vecinos salimos muy rápido porque nos cogió de sorpresa. Bueno, tuvimos varios amigos que pérdida total de las casas. Y bueno, pero aquí estamos, gracias a Dios. Cayó harto barro, sí, como 50 centímetros de puro barro, ¿no? Cayó harto barro. Todo esto estaba con barro. Mira, ahí está la marca, ¿eh? Todo con barro. Y acá también se formó una especie de socavón. Claro, sí, eso, se hundió el piso. El festival está hundido. Parte entonces de las declaraciones que entregaban los vecinos que han perdido
no todo lo que por lo menos habían construido durante sus días acá en Tocopillas. También decían muchos que ahora en adelante van a tener que utilizar ahorros, también pedir prestado dinero para poder empezar a comprar y empezar a armar desde cero sus viviendas. Recordemos entonces, lo que piden sobre todo es que no los dejen solos. El día de ayer escuchábamos a la alcaldesa de Tocopilla que señalaba justamente que durante todo el año hay muchas emergencias. Sin embargo, el gobierno central por lo menos aparece solamente en este tipo de situaciones, pero muchas veces también se sienten solos. También agregarte, Mónica, que hace pocas horas atrás el Ministerio de Salud amplió justamente la emergencia que ellos catalogan entonces como ampliar este estado sanitario para estas regiones, para Antofagasta y Tarapacá, producto de los aluviones, ¿no? Y de esta manera llegar de mejor forma a los habitantes de estas comunas para poder ayudarles con todo el tema de sanitario que se necesita por lo menos también en esta región. Mónica. Gracias, Lucas, por toda la información. Seguimos atentos a esta emergencia. Hasta luego. Hoy hubo un nuevo aumento en el precio de los combustibles, cuando el diésel además fue el que tuvo el incremento más alto. Esto ha levantado las alertas en distintos sectores productivos por el impacto que está teniendo en sus costos. Pilar Gutiérrez nos cuenta cómo podría repercutir esta situación en algunos precios de productos. Vamos a tener que sentarnos de nuevo con lápiz y papel, calculadora y ver si nos afecta tanto con el tema, porque son 100 pesos, ¿no? Puede que sea poco para algunos, puede ser que sea mucho para otros. Así, Ricardo se prepara para revisar los costos de su negocio, y es que la industria del pan es una de las golpeadas por el alza del diésel. Tanto su transporte como los mismos hornos que se usan requieren de este combustible, que desde esta semana tuvo una fuerte alza de 97 pesos por litro. Pero lo cierto es que la industria viene afectada desde marzo, cuando el diésel se disparó 580 pesos. Tuvimos personalmente una alza directamente con el calentar el horno, a hacer el pan cocido, y el tema del transporte. Pero por un tema de no afectar tanto a la clientela, asumimos no subir el pan acá en el local. Solamente lo subimos al tema de despacho, porque ahí fue donde nos afectaba técnicamente el doble, tanto calefaccionar el horno como el consumo del vehículo. Entonces ahí hicimos nosotros solamente el alza, que fue como un 18-20%. Si bien hubo fluctuaciones a la baja en los precios de los combustibles durante julio, considerando las alzas de principio de año y de las últimas semanas, muchos sectores productivos están sintiendo los impactos a través de mayores costos por el alza del diésel que utiliza el transporte de carga. De hecho, el alza internacional del diésel aún no se traspasa completamente al precio local. Hemos decidido aplicar el MEPCO, pero de modo espaciado, para ir recomponiendo las diferencias de precio que hay entre el precio local y lo que debería tener precio, dada la última información que hemos dispuesto. En el caso del diésel hay una diferencia de 250 pesos, de los cuales un primer avance en las siguientes 3 semanas, que va a partir ahora luego, es de 97 pesos. Algo que genera alertas en los gremios de transportistas, y es que para los camioneros el combustible representa alrededor del 40% de su estructura de costos. Toda alza en el mayor de los insumos de nuestros costos nos afecta severamente. Hoy día se parte con 97.4, pero el aumento va a ser de 250 pesos. Estamos más allá del 15% de incremento sobre ese valor del 40%. No tenemos margen. La industria del transporte no puede soportar más absorber ningún costo de combustible. El uso del transporte es transversal a la cadena logística de distintas industrias. En el caso de la carne, esta también se ha visto afectada por el alza del diésel, que impacta el traslado necesario considerando que la ganadería se desarrolla en regiones, pero también repercute en el precio de insumos como por ejemplo los fertilizantes. Esto se traspasa al productor, aumentan los costos y no necesariamente esto puede ser traspasado al valor del ganado. Y como sector primario, nosotros no tenemos capacidad muchas veces de traspasar ese precio al siguiente eslabón. Esto depende de la oferta y la demanda, y si hoy día existe una mayor oferta de carne importada que tiene un precio menor a lo que nosotros tenemos de costo de producción, probablemente lo que se ocurra es que esa alza no se traspase a los consumidores. Además del efecto del alza del combustible, hay que considerar que distintos sectores están sufriendo mayores presiones de costos por otros frentes. Viene a golpear más aún a nuestro sector, toda vez que sumada a las alzas anteriores
el precio del diésel ha tenido un aumento de casi un 50%. Obviamente que afecta, y afecta más aún cuando estamos viviendo un problema de competitividad en la fruticultura chilena, producto de varios factores, entre ellos el de Estados Unidos, la imposición de los aranceles del 12,5%. Son las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos ante las alzas que acumula el diésel. Un escenario incierto en donde la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles hacen que sea complejo proyectar cómo va a evolucionar la situación hacia adelante. El presidente José Antonio Kast descartó llevar a reforma de seguridad, esta reforma, a un plebiscito ciudadano. Esa idea surgió tras una declaración del timonel del Partido Republicano, lo que fue ampliamente cuestionado en el oficialismo y la oposición. En paralelo, algunos senadores ya están preparando indicaciones al proyecto. Los detalles con Francisca Cárdenas. De manera tajante, La Moneda cerró la puerta a la idea de un plebiscito para resolver las diferencias en torno a la reforma de seguridad. Esto luego de que el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, planteara que es una opción que no se puede descartar. Una propuesta que surgió ante la posibilidad de que la iniciativa sea rechazada en la Cámara Alta. El tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias. Creemos que hoy día, con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley. Cuando el Poder Legislativo en ambas cámaras ha insistido en un determinado texto y el presidente de la República no quisiera promulgar ese texto, pero eso es después de completado todo el proceso legislativo. Entonces, no está contemplado en nuestro ordenamiento de que, rechazada una idea de legislar, haya que convocar a plebiscito. El artículo 128 de la Constitución contempla el plebiscito en casos específicos de discrepancia entre el presidente y el Congreso y no frente al rechazo total de una iniciativa. No es un plebiscito que esté considerado hoy día dentro de la Constitución. Fíjese que dentro de los procesos constituyentes, cuando tuvimos plebiscitos, se tuvo que reformar la Constitución para tener plebiscitos, para el primer proceso constitucional que tuvimos 2, para el segundo proceso constitucional. Por lo tanto, no tiene ningún asidero y tampoco tiene ninguna viabilidad política. Una cosa es que nunca se puede descartar nada, otra cosa es entender bien que aquí el acuerdo tiene que construirse en el Congreso, que están dadas todas las condiciones para que ese acuerdo exista. Yo estoy muy tranquilo de que esto no es parte de la conversación, y hoy día la conversación es cómo construimos el acuerdo. Este jueves, parlamentarios oficialistas se reunieron con el ministro de Seguridad para presentar sus inquietudes sobre la reforma. Algunos senadores ya anunciaron indicaciones, marcando distancia en uno de los puntos más sensibles, la larga duración que tendría el nuevo estado de excepción. La idea de los legisladores es que esto pase por un acuerdo entre el presidente y el Congreso desde el inicio, además de quedar sujeto a revisión cada 30 días y no cada 120. Hay disposición a que la reforma no salga como entró. Y eso se va a dar en la discusión legislativa en particular. El ministro tiene apertura para bajar los días. Nosotros hablamos de 30, puede ser 30, un poco más, un poco menos, pero siempre que pase por el Congreso. Si es que hay que ser flexible en las formas, en los tiempos, en la forma de cómo se entra a una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente, para tener la herramienta para darle solución a los vecinos. Otro punto de discrepancia es la interceptación de comunicaciones incluida en el proyecto. En la oposición insisten en que la iniciativa debe retirarse, ya que algunos votos que fueron clave en otras discusiones, como el senador Pedro Araya, esta vez no estarían. Estamos disponibles a apoyar todos aquellos proyectos que vayan en la línea correcta para enfrentar el crimen organizado, pero no estoy disponible a apoyar proyectos que sean una tontera y que no resuelvan el problema de fondo. Las propuestas para modificar la reforma constitucional de seguridad demuestran que hay una descoordinación en el gobierno con sus parlamentarios, es una improvisación que puede afectar gravemente los derechos de las personas. La discusión de la reforma iniciará después de la semana distrital, en un complejo escenario para La Moneda, y si es rechazada en general, podría quedar archivada por un año. La creación de un nuevo estado de excepción abrió un debate por el alcance de las facultades que tendría el presidente, la posibilidad de suspender o restringir la libertad personal junto con la extensión de la medida concentró las principales aprehensiones de constitucionalistas y de la oposición. El gobierno, en tanto, defendió la reforma como una herramienta, dijeron, para enfrentar el crimen organizado. Colomba Eichholz reportó este tema.
La discusión por las eventuales facultades para enfrentar al crimen organizado instaló un dilema sobre los límites que puede alcanzar el Estado en nombre de la seguridad. La reforma permitiría suspender o restringir derechos durante el nuevo estado de excepción y abrió cuestionamientos sobre cuánto pueden ampliarse esas atribuciones sin afectar garantías fundamentales. Pasaron, yo digo, como de la gran estafa al gato por liebre, porque es decir, vamos a combatir con esto la seguridad en esta reforma constitucional, pero al final es introducir una especie de régimen autoritario para que el presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos comunes y corrientes. Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica. No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Es en la discusión parlamentaria donde deberá definirse el alcance de una de las atribuciones más sensibles del nuevo estado de excepción. La restricción o suspensión de la libertad personal se vincula directamente a las condiciones en que una persona puede ser detenida. Ese punto concentra parte importante de las advertencias de los constitucionalistas. Restringir la libertad personal quiere decir que te pueden detener. Que te podrían detener sin las garantías que tiene la detención en tiempos normales. Suspender la libertad personal podría implicar que durante esos 240 días te podrían exiliar. Yo creo que sí. El Estado asambleal, que tiene las atribuciones similares, es para un caso una guerra externa. En este caso debiese tener una limitación superior, porque pese a la gravedad de los hechos es menos grave que una asamblea. Lo que quiero decir es que de alguna manera lo que usted plantea, el riesgo ya existe en la Constitución. Para decretar el nuevo estado de excepción, el proyecto exige que exista una amenaza grave e inminente a la seguridad pública y permite al presidente aplicarlo en las zonas que determine. Una causal cuyo alcance será parte de la discusión en el Congreso. Para que podamos recuperar la libertad, tenemos que recuperar la seguridad. Esa es la base sobre la cual se construyen todos los derechos fundamentales. Y a mí de verdad me encantaría ver a los constitucionalistas discutiendo cómo se le vulneran los derechos fundamentales más básicos a las personas que viven en barrios tomados por el narco. Respecto de la necesidad de facultades extraordinarias para enfrentar enclaves del crimen organizado, mi respuesta es que sí se necesitan. Ahora, los términos en cómo estos se ejercen, si requiere o no de la aprobación del Congreso, si requiere o no de ciertas restricciones, yo lo que he planteado es que sí se requieren restricciones, sí se requiere algo mucho más acotado. A esas atribuciones se suma la duración del estado de excepción. La reforma propone que el presidente pueda decretarlo por hasta 120 días y prorrogarlo por otros 120 sin requerir el acuerdo del Congreso. En la práctica, las medidas excepcionales podrían mantenerse hasta 8 meses bajo decisión del Ejecutivo. Cuando lo que están proponiendo equivale a una condición de estado de sitio o a una condición de estado de guerra, la verdad, y además por 240 días, o sea, vamos a tener durante 240 días una dictadura. Revela una deriva autoritaria que debería encender todas nuestras alertas. Chile ya vivió una dictadura en la que se detuvo, relegó y privó de la libertad a personas al margen de las garantías democráticas. Nuestra historia debiera ser suficiente para entender el riesgo que significa debilitar estas garantías. Con la reforma recién iniciando su tramitación en el Senado, será tema obligado el alcance de estas herramientas, en las que, tal como están, podrían afectar directamente la libertad de los ciudadanos. Los senadores Sergio Gaona y Miguel Ángel Calisto y el exdiputado Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por el eventual pago o recepción de coimas en licitaciones para el programa de alimentación escolar. La situación llevó a allanamientos en el Congreso Nacional, las oficinas centrales de la JUNAEV y una decena de domicilios de sujetos de interés de la causa. La nota es de Juan Cristóbal Cható. Allanamientos simultáneos en la JUNAEV, el Congreso Nacional y cerca de 10 domicilios en diferentes regiones. Un panorama sorpresivo que se dio en el contexto de una investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por eventuales irregularidades y el presunto pago de coimas en procesos de licitación del programa de alimentación escolar. Es un trabajo multidisciplinario que está haciendo la PDI con la Fiscalía, además de trabajar con la Brigada de Delitos Económicos, la Brigada Anticorrupción, la Brigada de Delitos contra la Salud y Medio Ambiente. Se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile, específicamente en diferentes comunas de la región metropolitana y también en las ciudades de Iquique, de Copiapó, de La Serena y de Coyhaique.
Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia. La Fiscalía está investigando los delitos de soborno, cohecho, fraude al fisco, fraude informático y lavado de activos, entre otros cargos, por un posible pago de coimas para beneficiar a ciertas empresas en la licitación de colaciones escolares, donde incluso hay parlamentarios que serían parte de la indagatoria. La diligencia también que se realizó el día de hoy y cuáles van a ser las futuras decisiones, todo ello se va a ver en su oportunidad una vez que podamos revisar toda la evidencia que incautamos el día de hoy y en base a ello se va a tomar una decisión respecto de formalizar o no desafueros, etc. En este caso, la solicitud que se efectuó tiene relación en específico con los parlamentarios, tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho. Entre los nombres que han surgido en la causa hay 2 senadores en ejercicio, Sergio Gaona, de la UDI, y Miguel Ángel Calisto, independiente de la lista de la Federación Regionalista Verde Social. También está el exdiputado del PC, Hugo Gutiérrez. Este último abordó la situación a través de la red social X. Quiero ser categórico. En mi calidad de diputado de la República nunca utilicé el cargo para beneficio personal ni para beneficiar a terceros. Jamás recibí una coima ni le otorgué a nadie para que actuara reñido a la ley. También se defendió a través de un comunicado el senador Sergio Gaona. Estoy tranquilo. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario. Desde la JUNAEV valoraron los avances de la investigación después de una denuncia que presentaron en mayo de este año tras la detección de pagos de cerca de 14.000 millones de pesos a la empresa Socer por onces que nunca se habrían entregado en la región de O'Higgins. Las personas que nosotros señalamos justamente en esa denuncia están hoy día siendo investigadas, se les solicitaron o se les requisaron más bien sus dispositivos móviles. Bueno, está el ex jefe jurídico de esta institución, Alejandro Leiseca, la exdirectora también, Camila Rubio, y también lo nuevo, que obviamente también es un dato preocupante, que es la situación con parlamentarios, congresistas, ¿cierto?, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coimas y sobornos. El tema de la JUNAEV viene siendo cuestionado hace mucho tiempo. Eso ha derivado en aristas de carácter administrativo, en informes de la Contraloría y en acciones del Ministerio Público. Y lo que hoy día acontece es una acción propia del Ministerio Público, en la cual obviamente no podemos tener opinión formal porque es una investigación en curso. Con estos elementos requisados ya en manos de la Fiscalía, ahora queda ver si solicitan desafueros y eventualmente formalizaciones por este nuevo caso. El sismo de 7,2 que se registró en el sur de Perú dejó varias viviendas afectadas en las regiones de Ayacucho y Cusco. Según un reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil del país, 2 personas quedaron lesionadas tras el movimiento que ocurrió a la 1 de la tarde hora local. En cuanto a la infraestructura, se reportaron decenas de viviendas afectadas, además de puestos de salud y una institución de educación con daños. También hubo derrumbes de cerros en Coracora y Chancas, pero estos no provocaron afectaciones materiales. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento se registró a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora y tuvo una profundidad de 108 kilómetros. Tras más de 6 años viviendo en Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle van a volver a vivir en Reino Unido. Los duques de Sussex no van a retomar en todo caso sus funciones como miembros de la realeza, miembros activos, tras su polémica salida en 2020, que profundizó, dicen, las tensiones al interior de la familia real británica. Laura Soto nos cuenta todo. Yeah, I think it's fair to say Britain is in shock this morning, with Meghan and Harry saying they'll take a step back from royal duties. The royal family is used to drama. There's a sense of history repeating now. Era enero de 2020 y una nueva bomba caía sobre el Palacio de Buckingham. La entonces reina Isabel II ya había superado un 2019 bastante complejo en cuanto a escándalos, para ahora iniciar el año con una noticia que profundizó aún más las fisuras internas de la familia real británica.
That announcement that is said to have taken even the palace by surprise. And the big reveal that they wanted to step back from their royal roles and split their time between the UK and North America, presumably Canada. La decisión ya estaba hecha. Harry y Meghan tomaron sus maletas y se mudaron a Canadá para luego establecerse de forma permanente en Estados Unidos tras el inicio de la pandemia por COVID-19. Más de 6 años después de aquella crisis bautizada como Mexit por los tabloides británicos, la pareja se prepara para regresar a Reino Unido junto a sus 2 hijos, esta vez no de visita, sino para volver a vivir ahí. Esto fue una gran sorpresa para mí, realmente muy significativa, pero creo que en retrospectiva era algo que se veía venir. Llevaban un tiempo dándonos pistas. El príncipe Harry se había esforzado mucho por asegurarse de que su seguridad y la de su familia estuvieran garantizadas. La primicia fue dada a conocer por The Telegraph y The Sun. Según se informa, los Sussex tienen previsto dejar Estados Unidos antes de que termine el mes e instalarse en una residencia privada que estaría a las afueras de Londres. Otra posibilidad es una vivienda en el centro de Inglaterra, cerca de Althorp House, residencia actual del hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, familia con la que el matrimonio mantiene una buena relación. Parece que el rey Carlos fue informado al respecto durante el fin de semana y parece que esto es una continuación de la visita que Harry hizo al Reino Unido hace apenas unos meses, primero solo y luego acompañado por Meghan y sus hijos para reconciliarse con su padre y supongo con el resto de la familia. En el último año, Harry se ha acercado a su padre tras una serie de polémicas revelaciones de los Sussex que tensionaron el vínculo con la familia real. En julio pasado, Carlos III vio a sus nietos Archie y Lilibet por primera vez en 4 años. De hecho, se reporta que los niños ya fueron matriculados en una escuela británica. Ese acercamiento no ha ocurrido con el príncipe William, quien no mantiene contacto con su hermano, según informes de prensa. La relación entre Harry y William es prácticamente inexistente, pero creo que él no estará muy contento. De hecho, no creo que le guste en absoluto, pero sí creo que tendrán que llegar a un punto de reconciliación. Eso sucederá. Quizás este sea el primer paso en ese camino. Ahora está por verse cómo se resolverá el tema de la seguridad de la familia, una de las razones por las cuales Harry evitaba regresar a Reino Unido con su esposa e hijos. El príncipe perdió el año pasado su batalla legal contra el gobierno británico en la que exigía restablecer la protección policial oficial tras renunciar a sus funciones como miembro activo de la familia real. Meghan and Harry moving back to the UK from California, is the government going to establish their security and pay for it? Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making. En cuestión de semanas, los ojos de los tabloides británicos volverán a estar puestos sobre la pareja que protagonizó una de las salidas más polémicas de la familia real británica. Hoy estuvo de fiesta. Este 20 de agosto se celebró el Día Mundial de las Papas Fritas. Ya sea como acompañamiento, snack o plato principal, en Chile se consume de forma intensa. Pablo Figueroa tuvo la suerte de recorrer distintos lugares para ustedes, para trabajar y para descubrir por qué son las favoritas de muchos como yo en este país. Gonzalo, Día de la Papa Frita, vemos filas, vemos comandas, es un éxito este día, ¿no? Así es, vamos a celebrar en grande hoy en día el Día de las Papas Fritas con la papa aluca. Vemos gran cantidad de pedidos, debe ser porque el producto es bueno, ¿no? Claramente, el producto y además la atención. Y tenemos muchos tipos de papa también, tenemos casi 300. Así es, no es un día común, es el Día de las Papas Fritas y claro, este tipo de ejemplos demuestran lo importante que es en nuestra alimentación, en nuestro día a día y por sobre todo en esas sensaciones de bienestar y placer que da cuando comemos algo que en verdad nos gusta. Me encantan. Buenísimos. Y si había fila a la 1 de la tarde para tomar papas fritas en este sector de Providencia, fuimos un poco más allá porque hay una papa frita que, escuché, así es, así suena cuando uno muerde una de las papas fritas en este sector de Guardia Vieja. Son súper ricas, súper crujientes, de verdad. O sea, una de las maravillas que tenemos. ¿Que no te aburre comer papas fritas? Mira, tengo 5 años trabajando en la empresa y de verdad nunca me he aburrido de comer las papas. Nosotros aquí todos trabajamos, picamos, pelamos, hacemos de todo. ¿Qué es lo que hace especial a la papa frita? Lo que hace especial a la papa frita es el amor que uno le ponga. Ah, no, mentira. Lo más importante para una papa frita, el pollo asado. Y también nos fuimos a dar una vuelta a La Vega.
¿Se nota la diferencia en la papa real y la...? Por supuesto, porque la gente toda prefiere papa frita para el bistec, para el pollo. ¿El sabor, por dónde pasa? Yo creo que el sabor. ¿Por qué a la gente le gusta tanto la papa frita? Porque la papa frita es tradicional, lo que es el puré y la papa frita no puede faltar. ¿Te aburrirías de comer papa frita? Nunca. La papa frita tiene que ir sí o sí. Es como el arroz para el colombiano, la papa frita para el chileno, al parecer, porque aquí se come papa frita. Desde que yo llegué aquí, papa frita. Cambié el arroz por la papa frita. Mi amor ya no es el arroz, es la papa frita. Así es, las imágenes hablan por sí solas y los comensales y la energía son un apoyo extra, pero también hay recetas como esta. Pescáis el aceite que se te caliente bien, venirle picáis unos 2 dientecitos de ajo y sobre la mismo la laváis para sacarle un poco el almidón y enseguida las tiráis. Te queda un manjar, se lo doy firmado. Y más arriba así una buena cerro de papitas fritas y le tiráis 2 huevitos pasaditos, cosáislo sopeando y que se... O sea, un plato de manjar y para que no te quede tan gordito como estoy yo, una ensaladita de lechuga milanesa, papito, 10-4. Los pedidos con papas fritas aumentaron un 15% y las órdenes que incluyen papas fritas aumentaron un 55%. Por otra parte, si me preguntan cuándo los chilenos prefieren más las papas fritas, son sin duda los fines de semana, los viernes y sábados, donde los snacks salados, el 55% de ellos viene con una papa frita. Así es, el Día de las Papas Fritas que se celebra a nivel mundial y que tiene uno de los grandes productores de papas al sur de nuestro país. El origen de la papa está en Monteverde y Monteverde está ubicado en Puerto Montt, que es un asentamiento humano de más de 14.500 años, uno de los primeros asentamientos del origen de la humanidad en América, y nosotros lo que estamos haciendo desde Puerto Montt es potenciando este lugar. Francisco Núñez de Pineda en 1677 va a escribir sus memorias con el cautiverio feliz y va a relatar una historia que vivió en 1629, cuando él va a estar en cautiverio en manos del pueblo mapuche. Y cuando sale en libertad, lo van a recibir con un gran banquete. Y en ese gran banquete, dentro de todos los alimentos que había, van a estar, él menciona, mejor dicho, las papas fritas. No importa el origen, importa el sabor, no importa la verdadera historia de esta receta, sino más bien importa con quién las compartimos, porque un día como hoy se celebra a nivel mundial algo que todos queremos a nivel global, las papas fritas. Lo habíamos anunciado, una entrevista exclusiva con el ex canciller Alberto Van Klaveren con agenda abierta en CNN Prime. No lo habíamos escuchado en mucho tiempo dar su opinión respecto de contingencias, relaciones internacionales, cable chino, aranceles, la reforma constitucional, la postulación de la expresidenta Bachelet. Muchas noticias. Los dejamos entonces, nos despedimos dejándolos con la entrevista que grabamos hace algunos momentos con el ex canciller Alberto Van Klaveren, aquí en CNN Prime. Y en CNN Chile conversamos con el ex canciller Alberto Van Klaveren, que había estado muy alejado de la contingencia, y le agradecemos que rompa ese silencio con nosotros aquí en CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar nuevamente en CNN. Tenemos muchísimos temas de los cuales preguntarles. Lo primero, quiero ir por el tema de los aranceles. Esta alza de aranceles que determina primero eran 10, ahora 12,5%, o sea, un 2,5% adicional. ¿Cuál es su primera visión que tiene sobre esta nueva medida de Estados Unidos? ¿Da cuenta de que no tenemos trato preferencial? Absolutamente, así lo creo. Contrariamente a lo que muchos esperaban, la mayor coincidencia ideológica que puede tener el gobierno actual con el gobierno del presidente Trump, en realidad no se proyecta en términos de la política comercial. Eso uno lo podía anticipar porque en Estados Unidos estos temas corren por carriles distintos. Incluso las autoridades encargadas varían. ¿No somos un socio estratégico para Estados Unidos? No, la verdad no lo creo, y además Estados Unidos tiene muchos socios estratégicos y no vamos a decir que los trate muy bien. De hecho, todo el mundo sabe que Estados Unidos en estos momentos está tratando quizás peor a sus aliados que a sus adversarios. Hemos tenido ejemplos todo el tiempo. La relación con Europa está muy resentida, la relación con Canadá, que es un aliado histórico de Estados Unidos, sí, claro, es muy compleja. En estos momentos incluso Estados Unidos redujo las maniobras en Corea del Sur como un gesto hacia Corea del Norte. Entonces, y desde esa perspectiva le pregunto,
¿Fue un error de parte del gobierno chileno o una ingenuidad? ¿O qué fue decir que Estados Unidos era nuestro socio estratégico? Bueno, yo creo que no fue una frase demasiado afortunada, sobre todo decir que Estados Unidos es el principal socio estratégico. Es un socio estratégico, así como nosotros tenemos socios estratégicos, digamos, ese mismo estatus se lo damos a otros países. De hecho, con China tenemos un acuerdo también de asociación estratégico, con la Unión Europea tenemos un acuerdo marco, en fin, tenemos relaciones estratégicas con distintos países en el mundo, entre ellos con Estados Unidos. ¿Y por qué no es una frase muy afortunada decir que Estados Unidos, como señaló el canciller, es nuestro principal socio estratégico? Bueno, justamente no hay que singularizar. Es decir, yo creo que efectivamente, como lo dije, Estados Unidos es un socio importante para Chile, es un socio fundamental, es un socio estratégico en la medida en que esa categoría se aplica también a otros países, pero no es el único, no es el principal. ¿Nos deja de alguna manera en un pie complicado frente a otros socios estratégicos como China? Bueno, no necesariamente. Yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio. Este es el desafío mayor que tiene la política exterior chilena desde hace ya varios años, que es manejar la relación, por una parte con Estados Unidos y por la otra con China. Que por cierto no son las únicas relaciones exteriores que tiene Chile. También tenemos una relación muy fundamental con países de América Latina, con Brasil de partida, con nuestros vecinos, Argentina, Perú, etcétera. Pero, digamos, lo que es más complejo de manejar y que hay que navegar con gran cuidado es la relación con Estados Unidos y la relación con China, ¿no? Sabemos que existe una rivalidad, sabemos que existe una polarización entre ambas potencias, y sabemos que Chile tiene intereses muy importantes que se proyectan tanto respecto de Estados Unidos como respecto de China. Y en estas declaraciones y en otras acciones, de alguna manera, ¿se ha roto ese equilibrio estratégico, tradicional y táctico de la política exterior chilena, entendida como una política de Estado? ¿Ha habido ahí, de alguna manera, cruzar este equilibrio? Yo creo que no, es decir, yo creo que han habido, qué sé yo, algunas dudas, algunos errores, pero yo confío también en la sabiduría de nuestra política exterior. Yo creo que tenemos una política de Estado y una política que siempre apunta a conservar un equilibrio relevante en nuestras relaciones, tanto con Estados Unidos como con China y también con otros países. Pero han sido errores. Yo creo que han sido algunas tentaciones quizás, ¿no? ¿Tentaciones? Tentaciones, sí, pero yo creo que es muy complicado. ¿De dónde vienen esas tentaciones? No sé, pero es muy complicado apostar a un solo actor. Y no creo que nadie en Chile que tiene responsabilidad en esta materia tenga ese espíritu. La verdad es que no lo creo. Y en ese sentido, retrocediendo un poco en el tiempo, ¿fue un error antes de asumir que el presidente Kast, antes de asumir como mandatario de Chile, fuera a esta cumbre en Mar-a-Lago? Claramente creo que fue un error, fue innecesario además, porque se trataba de un presidente electo, es una invitación de cortesía y no sabíamos bien qué es lo que iba a suceder en esa reunión. Y justamente hubiera sido, yo creo, mejor que hubiera ido un representante del presidente, obviamente muy vinculado al nuevo gobierno, pero no exponer al presidente en una situación así. Efectivamente quedó la duda y la ambigüedad respecto de si Chile estaba o no participando como miembro pleno en esta iniciativa, que es una duda que persiste hasta el día de hoy. Es decir, no sabemos bien si Chile es un socio del Escudo de las Américas o si es un país que está vinculado, pero no con la misma categoría que otros países que están integrando esta verdadera coalición. ¿Qué implicaría ser parte de este Escudo de las Américas? Bueno, implicaría participar en operaciones que son bastante complejas y asumir compromisos que también son complicados para Chile. En términos de operaciones, sabemos que Estados Unidos está embarcado en una lucha contra el narcotráfico, que nos parece muy bien. Por cierto, también nuestro país tiene el problema del narcotráfico y tiene que participar en iniciativas, intercambiar inteligencia en esta materia, desarrollar cooperación, pero con ciertos límites. Y uno de los límites están representados por lo que son, digamos, estos ataques que se están haciendo a embarcaciones, que son ejecuciones
digamos... al margen de la ley. Al margen de la ley, exactamente. Extrajudiciales. Extrajudiciales, y que están en contradicción con el derecho internacional y además están en contradicción con nuestro propio ordenamiento jurídico. Claro. Es decir, Chile, al asumir compromisos internacionales, tiene que observar su propio ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos un problema importante. Luego, y me baso sobre todo en lo que también planteó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, tenemos, digamos, una aspiración de que Chile aumente su gasto militar de una manera absolutamente desproporcionada. Justamente quería ir a ese punto. ¿Usted diría que si fuéramos parte oficial de esta iniciativa llamada Escudo de las Américas, de alguna manera quedamos comprometidos, obligados tácticamente a cumplir con estas exigencias que pone Estados Unidos, como aumentar el gasto militar? Bueno, obligado jurídicamente no, porque obviamente el Escudo de las Américas no es un tratado internacional y en consecuencia Chile jurídicamente no asume obligaciones. Yo decía, si quedamos obligados tácticamente. Pero hay un cierto compromiso y hay una cierta expectativa. Y en la medida en que no se cumpla esa expectativa, pueden venir también problemas, como los ha tenido Europa, ¿no? El caso europeo es enteramente distinto, porque parece natural de que se pida a los países europeos que aumenten su gasto militar en la medida en que están siendo objeto de una agresión o que Ucrania está, digamos, siendo objeto de una agresión. Pero ellos no son parte de este Escudo de las Américas. No, exacto. Por eso le digo, entonces, usted dice que hacernos parte de esto de alguna manera nos deja con ese compromiso frente a Estados Unidos. Así es, efectivamente. Quiero devolverme un poco al tema de los aranceles nuevamente para preguntarle cómo se ven con el tiempo las críticas que se le hicieron al expresidente Boric cuando él había hecho hartos ataques también a Donald Trump, algunos bastante fuertes, y se dijo, nos están subiendo los aranceles, dijeron algunos, por eso. No, digamos, está claro, a Chile se le aplicó el mismo arancel que a una cantidad enorme de países y por lo demás fue el arancel mínimo. Nosotros tuvimos el arancel del 10%, que es el que subsiste hasta el día de hoy, y ese efectivamente es el arancel mínimo que estaba aplicando Estados Unidos, con la excepción de una serie de productos que estaban acogidos al acuerdo que tiene Estados Unidos con México y con Canadá, ¿no? Y entonces ahí se planteó esa situación. El arancel nuevo que se anunció del 12,5% representa un retroceso respecto de esa situación original. Y en ese sentido, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo, esta es una chiva de Estados Unidos. ¿Coincide usted? Bueno, yo no utilizaría ese término. Creo que también hay que ser cuidadoso con el lenguaje, por cierto, con todo el respeto que le puedo tener al ministro Campos, pero la verdad es que es una excusa, efectivamente, y además, lamentablemente, no es el único caso. Es decir, la política comercial de Estados Unidos en estos momentos es una política absolutamente transaccional. Estados Unidos en estos momentos ha abandonado completamente su política de acuerdos de libre comercio. De hecho, la había abandonado antes ya. Y bueno, y por otra parte es una política que es muy discrecional. ¿Eso qué significa? Significa que incluso un compromiso que asumamos con Estados Unidos en estos momentos puede perfectamente bien ser modificado no vale nada. En un año más o en 6 meses más, efectivamente. Claro. ¿Está muerto nuestro TLC con Estados Unidos? Yo diría que no está muerto, pero en la práctica está suspendido. Está suspendido en muchos ámbitos, ¿no? Y yo creo que es muy importante preservarlo. Y creo que... Para cuando cambie la administración. Bueno, claro, y desde ese punto de vista también es importante entender de que una negociación de un otro acuerdo con Estados Unidos en este momento sería muy contraria a los intereses de Chile. Estados Unidos ha ofrecido la posibilidad de negociar acuerdos de comercio recíproco, que sea por la sigla en inglés ART. ¿Ya? Pero eso implica aceptar... Claro. Eso, de alguna manera que se viole nuestro tratado. Exacto, tiene ese problema que de alguna manera se puede interpretar como sustituto del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, cuyo aniversario de 20 años celebramos hace 2 años atrás, digamos, con mucha fanfarria y con buenas razones.
Y por otra parte tiene el problema de que este acuerdo puede también ser modificado en el futuro. Digo, si se violó el TLC, se puede violar el siguiente claro, acuerdo. Y que además para suscribirlo, a lo mejor tendríamos que pagar un precio importante que no podríamos pagar porque podría comprometer nuestras relaciones con otros actores, con otros países, porque Chile tiene... Por ejemplo, China. Chile tiene una serie de acuerdos de libre comercio y tenemos, obviamente no podemos entregarle preferencia o un acceso preferencial a minerales críticos a un país por sobre otro. No lo podemos hacer porque afectaría nuestras relaciones con China o afectaría nuestras relaciones con la Unión Europea. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que estamos en buenas manos en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Paula Esteves, una persona muy razonable, conoce bien el tema y tiene un equipo que es el mismo equipo que ha negociado por Chile desde hace ya muchos años. Y creo que la mejor estrategia en estos momentos es tratar de obtener facilidades para algunos productos, ¿no? Productos que son muy importantes en nuestras exportaciones a Estados Unidos, que están siendo afectados por los aranceles, como son el salmón y la fruta. ¿Y qué le parece que las críticas y el tono de las críticas del actual embajador de Estados Unidos en Chile cuando se escucha lo de la chiva que dice el ministro de Agricultura y también cuando el ministro de Defensa, Barros, muy molesto, sostiene, esto pone en duda la calidad de la relación con Estados Unidos? Bueno, yo no quisiera profundizar ese tema. Nosotros tuvimos, digamos, también algunos rounds con el embajador Yat, pero logramos establecer una buena relación de trabajo. ¿Pero qué le parece lo que dijo? Dijo que no hablen los ministros porque ponen en riesgo las negociaciones. ¿Es adecuado? Yo creo que en estos tiempos también muchas de las reglas de la diplomacia se han ido y las prácticas de la diplomacia se han modificado, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en nuestro país, en algunos casos. En fin, creo que es mejor ignorar esos comentarios. No fue muy diplomático. No. Lo quiero llevar a otros temas. El gobierno sí le dijo no a Estados Unidos frente a esta exigencia o propuesta de salirse de la Corte Penal Internacional. ¿Qué tan grave es lo que se está pidiendo? Bueno, yo creo que es muy serio, obviamente. Es un tema que no es aceptable para Chile. Obviamente afecta a nuestra soberanía, porque parte de la soberanía también es asumir compromisos internacionales que son funcionales a los intereses del país. Claro. Y por cierto, digamos, el tema del Tribunal Penal Internacional es un tema que fue arduamente discutido en Chile. En Chile se hizo toda una modificación legal y constitucional justamente para incorporarnos al Tribunal Penal Internacional y es una institución que nosotros apoyamos. Y de hecho, Chile es un país que ha recurrido a la Corte Penal Internacional en varios casos. Nosotros hemos planteado escritos respecto del caso Ojeda. Yo fui personalmente con el fiscal nacional. Lo anunciamos. Fuimos a La Haya y entregamos antecedentes respecto del caso Ojeda. Y justamente una de las críticas que nosotros le hacemos al Tribunal Penal Internacional y concretamente a la Fiscalía y al fiscal Khan, que afortunadamente ya salió del Tribunal Penal Internacional, es que se movieron poco en el tema de Venezuela y que fueron extremadamente prudentes. Fueron mucho más prudentes en el caso de Venezuela que en otros casos. Nosotros también apoyamos otras presentaciones ante el Tribunal Penal Internacional. Está el caso de las mujeres en Afganistán, está el caso de Ucrania también. Es verdad. ¿Y en qué pie nos dejaría si hubiéramos dicho caso de Palestina también. ¿En qué pie nos dejaría? Nos dejaría muy mal, realmente muy mal, no es algo aceptable para nosotros. O sea, estuvo bien el gobierno ahí. Absolutamente. Perfecto. Me alegro mucho que haya seguido esa línea. Ya hablamos antes de las exigencias de más gasto en defensa, ya cubrimos ese tema. Dijo el ministro de Defensa, dijo en entrevista con Macarena Román en 24 horas, en Televisión Nacional, no somos el patio trasero de ningún país. ¿Qué le parece esa expresión? Me parece muy correcta la expresión. Me alegro que lo haya dicho y efectivamente creo que corresponde que lo haya dicho porque justamente estaba también volviendo de una reunión con el secretario de Guerra, Hexet, que hizo una serie de anuncios que no son aceptables para nuestro país.
Sigamos avanzando a otras materias. ¿Se ve mal la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de Michelle Bachelet? Bueno, está por verse eso. Digamos, no hay todavía resultados oficiales, por cierto. ¿Cree que la candidatura está complicada, honestamente? A ver... Cree, no quiere, evidentemente. Es difícil evaluar eso. Tenemos, además, el día viernes hay un nuevo straw poll, y ahí veremos qué es lo que sucede y veremos si es que los resultados que se filtraron de la primera prueba se confirman o no. Si se confirman. Si se confirman, bueno, yo creo que ahí habrá que evaluar, pero esa evaluación... ¿Qué? Habrá que evaluar si se sigue con la candidatura y en qué términos, pero esa es una evaluación que le corresponde a los países que han presentado la candidatura, porque no podemos olvidar que esta es una candidatura de dos países muy importantes de América Latina y muy amigos de Chile, como Brasil y México. Obviamente a nosotros nos hubiera gustado mucho que hubiera sido también la candidatura de Chile. Para nosotros eso fue una decepción enorme, difícil de explicar además, difícil de justificar. Y yo siempre pienso justamente en el caso de otra candidata que está bien posicionada en estos momentos, aparentemente, que es Rebecca Greenspan. Rebecca Greenspan es costarricense. Ella pertenece a una fuerza política que es absolutamente opositora del gobierno actual en Costa Rica. Pero a pesar de eso, el gobierno de Costa Rica tuvo la grandeza de asumir la candidatura de una ciudadana muy destacada de su país que fue vicepresidenta. Y yo hubiera esperado realmente, y no solo yo, hubiéramos esperado una posición y una actitud similar por parte del gobierno actual. Usted dice, fue una desilusión enorme. Enorme. Sí. El no tener el apoyo del presidente José Antonio Kast y por ende del gobierno de Chile, ¿afectó definitivamente, cree usted, la candidatura de Michelle Bachelet? No sé hasta qué punto, pero obviamente, digamos, la debilita, obviamente, de eso no hay ninguna duda. Y muchos países se preguntan por qué sucedió eso, y hay que entrar a explicar, y en fin. ¿Y qué le dice de José Antonio Kast el hecho de que no haya querido apoyar a Michelle Bachelet? No sé, no quiero elaborar sobre eso, pero repito, realmente nos sorprendió porque en Chile ha habido una tradición también de apoyar candidaturas de signo político distinto. Y está el caso de Andrés Alamante, el secretario general iberoamericano, cuya reelección apoyó fuertemente nuestro gobierno. E hicimos gestiones justamente para lograr ese resultado, lo hicimos en conjunto con el gobierno de España, precisamente, y también de alguna manera con esto se ha roto una tradición de política de Estado. Yo espero que sea una situación temporal y siempre tengo la esperanza de que se restablezca esa política de Estado y las tradiciones que son propias de nuestra política exterior. Claro, pero haberlo hecho es un quiebre dentro de la continuidad de esta política de Estado. Sí, yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Pero creo que eso tiene remedio y espero que esa situación se supere. No tiene sentido si es que le va muy mal en la segunda, si le va muy bien las cosas cambian evidentemente, pero si le va mal de nuevo en esta especie de encuesta de votaciones para la Secretaría General de Naciones Unidas, no siempre tiene sentido seguir con una candidatura si ya hay confirmación de que no tiene viabilidad, ¿no? Bueno, pero hay que evaluar cómo va evolucionando la situación realmente. Yo en eso creo que es difícil anticiparse. Ya, pero en este momento optimista no se declararía. Bueno, estamos tranquilos y además creemos que la expresidenta Bachelet ha hecho un esfuerzo enorme. Ella ha recorrido el mundo, se ha reunido con altos representantes de prácticamente todos los países miembros del Consejo de Seguridad, ha hecho un esfuerzo bien significativo y creo que hay que valorar eso y hay que valorar también los principios que ella ha seguido promoviendo, que son principios que se identifican con lo que es la esencia de nuestra política exterior. El apoyo al multilateralismo, en fin, la necesidad de reformar también Naciones Unidas, apoyar el programa de reformas que ya se está desarrollando. Usted decía, hubiera esperado otra cosa del presidente José Antonio Kast, ¿hubiera esperado también otra cosa del canciller Pérez Maquena? No quiero personalizar, realmente prefiero no personalizar. Pero es quien encabeza la Cancillería, podría haber tal vez
tratado de empujar en otro sentido, pero él se manifestó muy de acuerdo con la decisión. Bueno, yo entiendo que esto es una decisión presidencial. Lo traigo a la plena contingencia, pero unido a los temas internacionales. Usted bien sabe que hay una propuesta de reforma constitucional que ha generado polémica por varias cosas, por la restricción de derechos sociales para quienes sean condenados por terrorismo o también por crimen organizado, también por un nuevo estado de excepción constitucional que se pretende implementar. Son propuestas todavía, obviamente el Parlamento tiene la última palabra, requieren un quórum alto, pareciera ser de difícil concreción tal como está. ¿Qué efectos tiene en dos ámbitos? Primero, respecto de la imagen de Chile a nivel internacional, y segundo, si choca con, y qué, si es que choca, con tratados internacionales. Bueno, yo creo que efectivamente puede tener un daño reputacional importante para Chile, sobre todo respecto a los países con los cuales tradicionalmente nosotros nos hemos relacionado de manera muy positiva. Pienso en los países de América Latina, pienso en Europa. En fin, yo creo que es una señal, sería la aprobación de una medida tan extrema, sería realmente una señal muy negativa desde el punto de vista de lo que es el prestigio y reputación y la tradición de Chile. Eso por una parte. Y por la otra, también hay que preguntarse hasta qué nivel coincide eso con una serie de instrumentos internacionales que Chile ha firmado y que están plenamente vigentes. Pienso en el Pacto de Derechos y Deberes de los Estados, de Naciones Unidas, en los derechos económicos y sociales, pienso en toda la institucionalidad interamericana. Entonces creo que también en ese sentido hay que ser cuidadosos, ¿no? ¿Podríamos ser denunciados ante tribunales internacionales? Es totalmente posible, sobre todo a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cómo, cuando usted dice afectaría reputacionalmente a nivel internacional la imagen de Chile, quedaríamos cómo? ¿Qué imagen daríamos? Quedaríamos muy asociados a regímenes iliberales. Ayer el presidente Kast señaló que efectivamente él no se consideraba iliberal. Y me alegra mucho que lo haya dicho. Y realmente creo que un proyecto como el que se está presentando es precisamente una excepción en el sentido de la institucionalidad liberal en el mundo. Creo que efectivamente sería una institución iliberal si eso se llegara a aprobar. Entonces, ¿este gobierno podría ser calificado efectivamente de iliberal por proponer también esto? Porque una cosa es que se apruebe o no, pero hay un punto de quiebre al proponer una reforma de estas características. Bueno, habría que ver qué sucede con la propuesta. Pero el hecho de proponerlo, el gobierno está disponible para modificarla sustancialmente. Sí, pero yo le pregunto, señor Van Claveren, ¿qué nos dice de si hay ideas e iniciativas iliberales cuando se plantea algo así? Bueno, yo creo que es una iniciativa que incide en algo que es muy relevante, no es un tema menor, no es un tema menor. Y efectivamente podría llevar a una caracterización distinta de nuestro propio sistema, ¿no? Y eso yo creo que es complejo. Y de nuestro presidente. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver con la vinculación internacional que hay en el ámbito político, ¿no? Y que justamente se va a celebrar a comienzo del mes de septiembre una reunión a la cual están invitados una serie de líderes de movimientos. Que se va a realizar aquí en Santiago. En Santiago, de movimientos iliberales. Y obviamente eso es una señal que realmente es compleja, porque no estamos hablando en el caso de España del Partido Popular, que es un partido que tiene vinculaciones muy estrechas con varios partidos de la derecha en Chile, y muy bien que así sea, ¿no? Estamos hablando de Vox, que es un partido extremo, incluso en el propio espectro político español. Vamos a ver quién viene de Alemania, si viene alternativa para Alemania. Pero no hay alternativa. Me imagino que usted no está proponiendo que no se les dé permiso para realizar la cumbre, sino que da señales confusas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si asistieran parlamentarios del oficialismo o incluso autoridades de gobierno a esa cumbre? O el presidente. Yo no digo que lo vaya a hacer, pero ¿qué pasaría? Bueno, yo creo que es complejo. Y creo que se estarían dando señales equivocadas, sobre todo escuchando al presidente Kast ayer, que decía que él no se consideraba iliberal.
porque eso es un grupo que es iliberal, ¿no? Pero obviamente yo sé que eso no agota las relaciones exteriores que tiene, digamos, el actual gobierno, en absoluto. ¿Qué opinión tiene usted sobre el canciller actual? Porque hay muchas críticas respecto a alguien que tiene demasiado énfasis en las relaciones económicas que políticas, que copa mucho su agenda y que de hecho tampoco en lo económico, dado por ejemplo los aranceles, nos ha ido tan bien. ¿Cuál es su opinión sobre el canciller? No, yo no puedo opinar sobre mi sucesor realmente, no me parece elegante hacerlo y creo que hay una cierta tradición, ¿no es cierto?, de ser cuidadoso en ese análisis. Quiero decir, eso sí, que todo lo que significa promoción de inversiones es muy positivo para el país y por lo demás lo hemos hecho nosotros también. Sí, es que me llamó la atención que usted dijo estamos en muy buenas manos con la subsecretaria de Relaciones Internacionales en el tema de los aranceles. Sí, me refería, no nombró al canciller. No, es que me refería a la posibilidad de una negociación y la contraparte del USTR en general en Chile ha sido la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Y estamos ella en muy es la que buenas tiene el manos trato directo. También respecto al canciller en ese tema. Yo creo que además hay equipos sólidos que obviamente... No, me dice que sí. ¿Ah? No, es que no quiero dar una opinión personal realmente. Además, tenía una buena relación con el canciller Pérez Maquena. Sí, pero pero una opinión profesional, le pregunto, porque le puede caer muy bien, puede ser muy buena persona, no lo dudo, pero yo le pregunto, usted dice, estamos en muy buenas manos con la subsecretaria de Relaciones... y su equipo. Porque son los mismos equipos que trabajaron con nosotros. Perfecto. Y le pregunto, y respecto al canciller, en esa materia, ¿estamos en muy buenas manos también? Bueno, yo quiero pensar que sí, sobre todo en términos del trato con Estados Unidos, ¿no? Es difícil saber con Estados Unidos en todo caso. Eso usted lo ha dicho en toda la entrevista. Ahora, ¿fue una buena decisión o una mala decisión salir de los países no alineados? ¿Fue un error? ¿No fue un error? ¿Era más estratégico mantenerse ahí o no? Sí. ¿Tenía costos o no? Claramente creo que fue un error. Creo que fue innecesario. Tradicionalmente, Chile siempre ha tenido reservas respecto del movimiento de los no alineados. Nosotros, cada vez que se adoptaba una declaración, una cumbre de los no alineados, hacíamos una reserva de carácter general y no teníamos ningún problema con el resto de los países miembros de los no alineados. Pero para nosotros los no alineados eran importantes, sobre todo porque era un espacio de encuentro con países con los cuales nosotros no tenemos relaciones muy estrechas y que nos interesan en una perspectiva de futuro. Estoy pensando sobre todo en los países africanos, para los cuales los no alineados es un movimiento muy relevante. Me llama la atención además que se haya tomado esta medida cuando en realidad hemos tenido varios gobiernos de derecha. El presidente Piñera nunca planteó el retiro del movimiento de los no alineados, porque en realidad él estaba muy embarcado en una política de Estado. Y por otra parte, me parece un exceso ideológico porque a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho compararnos con los países del sudeste asiático. Sí. Varios de los países tienen perfiles muy cercanos a nosotros, pienso en el caso de Singapur, etcétera. Todos los países miembros de ASEAN, del sudeste asiático, siguen siendo miembros del movimiento de los no alineados y no tienen ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque son países pragmáticos. Y yo creo que el pragmatismo es una orientación muy recomendable para todo gobierno, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha. También en lo económico, claro. Exacto. Quisiera preguntarle, para ir cerrando, me quedan dos temas. Lo primero, cuénteme un poco de su experiencia como canciller. Hay una duda que siempre he tenido. Cuando se producían las declaraciones muy fuertes del expresidente Boric en relación al presidente Trump, ¿alguna vez usted le aconsejó moderar esas declaraciones, bajar el tono? Bueno, yo creo que eso queda justamente en la reserva de todo lo que son las conversaciones que tienen los ministros con los presidentes. No es un no. No me da el que calla todo. No, pero yo lo dije públicamente. Sí. Digamos, obviamente el presidente Boric tenía un cierto lenguaje, un cierto estilo de expresarse. Yo creo por muy buenos motivos, por lo demás. Pero, digamos, cada uno tiene en eso un estilo. Sí, muy distinto al mío. Sí. Y él lo sabía y siempre lo comentábamos. Sí. Siempre tuvo una muy buena relación con el presidente. También le ocurrió con el tema de Israel, con el embajador de Israel. Así es. Y con la no recepción de cartas al comienzo. Claro, pero yo en ese momento no era ministro no era canciller. Todavía. No digo que le pasó al presidente Boric, me refiero, no a usted, al presidente Boric. Pero también le pasó con declaraciones del presidente Boric sobre el embajador de Israel y sobre Israel.
Claro, sí, exacto, pero cada uno tiene su estilo, ¿no es cierto? Y yo tengo el estilo más asociado, no sé, a la Cancillería y a mi especialidad, ¿no? ¿Nunca pensó en renunciar cuando ocurrieron esos momentos, esos episodios usted? Yo la verdad es que es un tema que obviamente no se puede tratar en público, pero tuve una muy buena relación con el presidente Boric, realmente. Sorprendentemente buena, porque la verdad es que veníamos de mundos muy distintos, somos generaciones distintas, tenemos orientaciones políticas bastante diferentes, pero pese a eso logramos una relación muy buena y estoy muy orgulloso de haber sido parte de su gobierno y haber tenido la relación que logré con él. Pero da la impresión de que en algún momento pensó en renunciar, fíjese. No, digamos, siempre mantuvimos una muy buena relación de trabajo. Ojo, que dije pensó, no dije que hubiera presentado siquiera la renuncia, dije pensó. Pero mire, uno piensa muchas cosas cuando uno ocupa estos cargos. No, ¿se le pasó por la mente? No. En fin. De nuevo el que calla otorga. ¿Qué quiere que le diga? Para ir cerrando, fue súper polémico el tema del cable chino. Quisiera preguntarle finalmente la versión que usted tiene al respecto, porque la revocatoria del cable chino, según el New York Times y una información que usted lo lee habitualmente, así que la debe manejar, por supuesto, fue por miedo a la pérdida de las visas, no por razones de seguridad nacional, como terminó diciendo el gobierno del expresidente. ¿Cuál fue la razón real de cancelar echar para atrás el decreto del cable chino? Yo creo que la respuesta es muy simple. Fueron ambos factores. Por supuesto que influyó el tema del retiro posible de la visa, que es una amenaza que se materializó. Se materializó después de la revocación. Bueno, en realidad técnicamente no fue una revocación, pero después de que no se envió el decreto respectivo a la Contraloría General de la República. Entonces, eso nos sorprendió, de que nosotros, digamos, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dejó sin efecto la medida, pero pese a eso, pero pese a eso se aplicó la sanción. Y eso fue lo que nos sorprendió. Y por eso hablamos de una sorpresa. Pero obviamente sabíamos que existía esa posibilidad. Entonces usted dice, fue tanto el miedo a la pérdida de las visas como temas de seguridad los que influyeron. Son las dos, no es una sola. Son las dos, exactamente. Y no son mutuamente excluyentes por lo demás. Y las consideraciones de seguridad nacional, nosotros como Cancillería las tuvimos muy presentes de mucho antes. ¿Cuánto antes? De mucho antes, de mucho antes. ¿Esos son meses? Meses, por supuesto. ¿Y usted se las manifestó? Las señalamos. Sí. Perdone mi ignorancia, pero eso se manifiesta de parte de Cancillería, lo que corresponde es que usted se las manifiesta al presidente, en el comité político, ¿en dónde se manifiesta? No, nosotros no participamos en el comité político. Sí, no, yo sé, pero podría, si hay un tema de seguridad, de repente, yo sé que no son parte, y sé quiénes eran parte, Trabajo, Mujer, obviamente Hacienda, Secpresa, GEGOV, el presidente, ministro del Interior, pero mi pregunta es que, no sé, si hay algo crítico, me imagino que invitan en alguna ocasión a algún ministro, entonces le pregunto, ¿a quién le manifestó usted estos riesgos de seguridad? No, eso se manifestaron, no quiero especificar, digamos, pero se manifestaron. ¿Usted propiamente? O sea, ¿a usted le consta que usted lo manifestó? Sí, claro, y no solamente, claro, pero lo que sucede es que también a veces en esto hay bluff, y a veces hay otros intereses que están en juego y cuesta evaluar cuál es el interés que predomina, si es efectivamente una consideración de seguridad nacional por parte de Estados Unidos o bien es para evitar la competencia china, ¿no? Ya. Y usted advirtió de las... Primero, para ir cerrando, ¿cuál fue la primera noticia de molestia de Estados Unidos que usted tuvo respecto de este proyecto del cable chino? No, hubo indicaciones, pero como dije, de carácter mucho más general, que fueron bastante anteriores por parte de Estados Unidos. ¿Y en persona de quién? ¿El embajador? De la embajadora en ese momento. De la embajadora. Sí, claro. Sí, porque antes había una embajadora, sí. Exacto. Efectivo. Así es. Y después pero repito, siempre hay
observaciones que hacen los pero países y todo. Usted también avisó de aquello. Y hay que evaluar cuáles en realidad son relevantes y no. ¿Y a usted le eso es un proceso que toma tiempo. ¿Y a usted le parecían relevantes? Me fueron pareciendo crecientemente relevantes, ¿ah? Porque en el fondo yo creo que en Chile hay cierta dificultad de entender que tenemos algunos activos estratégicos. Y esos activos estratégicos nos pueden poner justamente en un escenario inconveniente por la rivalidad que existe entre las grandes potencias, ¿no? Y esa conciencia respecto a los activos estratégicos en realidad es todavía bastante incipiente en nuestro país, ¿ah? Y entre ellos incluyo los cables, ¿ah? El cable submarino no es solamente un elemento técnico. Hay un artículo que salió hace poco en Foreign Affairs, sí, ¿no es cierto?, que habla de los cables submarinos como las arterias del poder. Sí, la geopolítica, sí. Las nuevas arterias del poder. Y en Chile no había conciencia de que efectivamente un cable tenía esa cualidad, ¿no? Ya, a pesar de que en realidad todo el tema del cable submarino viene de muy atrás en Chile, porque ya se planteó en la época del gobierno del presidente Piñera. El segundo mandato del presidente Piñera se planteó una situación relativamente parecida. ¿Usted le dijo con claridad, le advirtió con claridad el tema del cable chino al canciller Pérez Maquena en el traspaso de información? Hablamos del tema y le advertí que ese era un problema importante, completamente, sí. ¿Y qué le pareció cuando el gobierno, el presidente Kast, desconoce manejar esta información? Bueno, la verdad es que no podría interpretar eso, realmente no. Pero usted lo dijo con claridad. No, sí, yo le indiqué que había un problema, por supuesto que no entré en detalles, porque no había tiempo para hacerlo, pero le mencioné el tema. Ya no es que le dio poca importancia si lo dijo a la pasada. Digamos. No, lo recuerdo bien, Ya. Quiero cerrar preguntándole, en la evaluación que usted hace de su rol como canciller y en su evaluación del país hoy día. Primero, respecto de su rol, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta? Y segundo, ¿le preocupa algo hoy día especialmente del país? A ver, mi principal rol, así como yo lo concebí y en ese espíritu acepté, era mantener el timón de la política exterior, ¿ah? ¿Eso qué significa? Elementos que son de continuidad en nuestra política exterior y reivindicar esa continuidad de la política exterior, ¿ah? Eso fue mi principal misión y así lo entendió el presidente Boric y él coincidió con ese objetivo. Y errores se pueden haber cometido y por supuesto los cometimos. La verdad es que puedo pensar en varios errores, no los voy a mencionar porque... Pero creo que en general logramos superar las situaciones más complejas, ¿no? ¿No fueron responsables del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, como ha dicho el gobierno? No, en eso yo quiero ser bien claro. El deterioro de las relaciones con Estados Unidos se produjo por parte de Estados Unidos bajo la administración Trump. Nosotros mantuvimos excelentes relaciones con Estados Unidos durante todo el periodo del presidente Biden. Y digamos... celebramos los 20 años del Tratado de Libre Comercio, celebramos los 200 años, el presidente Boric se reunió con el presidente Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca, participamos en una iniciativa económica que lamentablemente se frustró de Estados Unidos, que se llama APEP, no confundirla con el APEC, y hicimos un gran esfuerzo, se mantuvieron los aranceles al nivel mínimo, que era el 10%, y por otra parte, se mantuvo el visa waiver, que fue realmente uno de los temas más complejos que tuvimos que manejar en nuestra relación con Estados Unidos porque no venía bien ese tema. Alberto Van Klaveren, nos quedan siempre temas en el tintero, pero lo volvemos a invitar nuevamente en otra ocasión para que sigamos analizando lo que fue su paso por la Cancillería, pero también, por supuesto, la situación actual nacional. Muchas gracias, Mónica. Un gusto, como siempre. Termina entonces CNN Prime y, como siempre, les decimos... así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.